Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Los invito a suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. A continuación les traemos unas historias de terror sobre duendes, experiencias reales que de seguro te dejarán sin aliento. Prepárate para disfrutarlas y de seguro asustarte mucho antes de dormir. Mi hermana recientemente había tenido su primer hijo. Ella y su esposo estaban muy contentos, pero el esposo de mi hermana trabajaba de noche, por lo que me pidieron que fuera un tiempo para su casa y así ayudar a cuidar al bebé en las noches y acompañarla a ella. La primera noche que pasé allí con ella, recuerdo que habíamos dejado al bebé en su cuarto durmiendo, y nosotras nos habíamos ido para la cocina a hacer algo de cenar. De repente escuchamos al bebé llorar, y ambas salimos corriendo para la habitación. Cuando llegamos, el bebé estaba en el piso, no estaba en su cuna. Nos asustamos mucho. El bebé tenía pocos días de nacido, así que era imposible que él se hubiese bajado solo. Mi hermana quedó muy asustada, así que ella esa noche durmió con el bebé. Yo me quedé en la sala a dormir. Recuerdo que me quité el reloj y lo puse sobre la mesa. Al día siguiente, cuando desperté, el reloj no estaba allí. Le pregunté a mi hermana si lo había tomado, pero ella me dijo que no. Incluso yo me había despertado primero que ella. Tenía un mal presentimiento y me daba escalofrío, pero pensé que lo había dejado en otro lugar. En la noche mi hermana estaba haciendo la cena y la bebé estaba en su cuna. Yo me metí a bañar. De repente escuché como un murmullo que venía de la habitación del bebé. Apagué la ducha y me quedé escuchando fijamente. De repente escuché muy clara una voz aguda que decía: "Te voy a llevar conmigo". Me temblaron las piernas al escuchar esa voz. Sabía que no era de mi hermana y no había nadie más en la casa. Salí de la ducha corriendo y el bebé estaba tirado nuevamente en el piso. El corazón se me quería salir. Tomé al bebé entre mis brazos y fui corriendo donde mi hermana. Yo estaba pálida y mi hermana me preguntó que qué me había pasado. Le conté y ella quedó petrificada. Estaba muy asustada y tenía mucho miedo por su bebé. Esa noche nos quedamos en la habitación de mi hermana a dormir. Eran como las 3 de la mañana y escuché como de la cocina venía un llanto. Parecía más bien como una risa. Decidí salir a mirar y entre la oscuridad podía ver como una persona muy pequeñita. Tenía sombrero. Los rasgos de la cara parecían como de un anciano. De repente me miró. Yo estaba muy asustada. Me quedé mirándolo fijamente. Y se esfumó. Llamé a mi hermana. No me podía mover del susto. Tenía escalofrío. Todo me temblaba. Le dije a mi hermana que había alguien allí en la casa, que pude verlo y que seguro se quería llevar al bebé. Ambas estábamos muy asustadas. Encendimos todas las luces de la casa y esa noche nadie durmió. Al día siguiente fuimos a casa de una tía. Mi tía era una señora mayor, tenía mucha experiencia, pues había tenido 8 hijos. Le contamos lo que nos había sucedido y nos dijo que lo que nos acechaba era un duende y que quería llevarse al bebé, que debíamos bautizarlo lo antes posible para poder protegerlo. Al día siguiente mi hermana decidió bautizarlo. No importaba que no hubiese fiesta, la prioridad era proteger al bebé. Luego de esto nunca más volvimos a sentir nada en la casa. Lo que sí es un misterio es que mi reloj nunca más apareció. Yo tenía como 10 años y mi hermana tenía como 5 años en aquel entonces. Vivíamos en un pequeño pueblo de Antioquia que se llama Jardín. La economía de mis papás no era muy buena, pues apenas podíamos comer y pagar lo esencial con el trabajo de mi papá. Resulta que un día un señor le propuso a mi papá que se fuera para una finca,
Quedaba como a 30 minutos del pueblo. Mi papá la administraría y el pago sería muy bueno. Mis papás, sin pensarlo por un segundo, decidieron aceptar la propuesta de aquel señor y nos mudamos para aquella finca. Los primeros días parecían muy tranquilos. Mi papá trabajaba y parecía irle muy bien, y mi mamá se dedicaba a sus labores del hogar. Un día escuchamos a mi hermana que estaba en su habitación hablando con alguien. Se escuchaba cómo se reía, y parecía haber otra persona con ella. Mi madre fue a la habitación de mi hermana, pero mi hermana estaba sola, tirada en el piso jugando. Mi mamá le preguntó que con quién hablaba, y mi hermana le dijo que estaba jugando con su amigo. Recuerdo ver que mi mamá se puso pálida cuando mi hermana le respondió. Mi mamá le dijo que no jugara con ese amigo y que se acostara. Al día siguiente recuerdo que pasé por la habitación de mi hermana, y ella estaba allí parada mirando detrás de la puerta y hablando con alguien. Entré a su cuarto y le dije que con quién hablaba, y me dijo que con su amigo. Le pregunté que dónde estaba su amigo, y me dijo que se había ido, pero que él quería que ella lo acompañara a un lugar muy bonito. De inmediato me fui corriendo para donde mi madre a contarle lo que me había dicho mi hermana. Ella estaba muy asustada y no sabía qué hacer. En la noche mi madre me pidió que durmiera en la habitación con mi hermana. Acepté y nos acostamos a dormir. Recuerdo que eran como la 1 de la mañana y escuché a mi hermana hablar con alguien, así que me desperté para ver quién era. Ella estaba parada al lado de la puerta. Junto a ella había un pequeño hombre, parecía un niño. Tenía la misma estatura que ella, pero era más acuerpado. Tenía un sombrero y ropa de gamuza. La tenía tomada de la mano. En ese momento me quedé en shock. Los labios me temblaban. No era capaz de gritar para llamar a mis padres. Me quedé inmóvil mirando fijamente cómo mi hermana salía del cuarto con aquel hombre. De repente sentí como me volvieron la respiración y pude gritar. Grité muy fuerte y mis padres vinieron corriendo. Mi hermana estaba parada en la puerta de salida de la casa. Mi mamá comenzó a llorar y a preguntar qué había pasado. Mi hermana le dijo que iba a acompañar a su amigo a un sitio muy bonito, que él le quería mostrar algo. Fue el peor susto que hemos pasado en la vida. Al día siguiente mi mamá, conversando con algunas señoras del pueblo, les contó lo que le había pasado. Estas señoras le dijeron que allí habían duendes, que no era la primera vez que pasaba esto, y que antes se habían perdido algunos niños en esta vereda. A pesar de que era un buen trabajo, mis papás decidieron volver al pueblo. Y hoy todavía recordamos con mucho terror y susto lo que nos pasó en aquella finca. Es muy casual que en las familias en Medellín alquilen fincas para irse los fines de semana a pasar unos días de descanso. Recuerdo que entre toda la familia habían alquilado una finca en Barbosa. Era un pueblo que quedaba como a 2 horas de Medellín. Mi primo y yo teníamos 9 años en aquel tiempo. Recuerdo que llegamos a la finca y era muy bonita. Tenía árboles muy altos, un lago y una cancha de fútbol. Mi primo y yo estábamos muy contentos. Empezamos a jugar en la cancha. Era muy tarde de la noche, así que mi tía nos pidió que nos entráramos para la casa. Pero nosotros no hicimos caso y seguimos jugando. Esa noche era luna llena, por lo que se podía ver muy bien. Nuevamente mi tía salió para pedirnos que nos entráramos. Pero como no le hicimos caso, nos dijo que vendría una bruja y que nos llevaría con ella. Mi primo y yo, asustados, nos entramos para la casa. Estábamos en el cuarto jugando. Ya era muy tarde. Y sentimos como si alguien hubiese tocado la ventana. Mi primo se asomó. De repente se quedó paralizado. Le pregunté qué le había pasado.
Se volteó y me miró. Estaba pálido y tembloroso. No podía hablar. Le pregunté que qué le pasaba, que qué había visto. Y me dijo que entre los árboles había un hombre pequeñito y que lo estaba llamando. Yo no le creí y me asomé, pero no pude ver nada. Mi primo estaba muy asustado. Al día siguiente le contamos a mi familia y lo tomaron en broma. Es tanto que nos dijeron que si nos portábamos mal, el duende vendría por nosotros y nos llevaría. Eso nos dejó aún más asustados, sobre todo a mi primo que se veía muy afectado. Recuerdo que estábamos caminando por la finca y mi tía nos pidió que nos fuéramos a comer. Así que mi primo se adelantó. Yo escuché como si entre los árboles alguien silbara. Volteé a mirar y justo allí, al lado de un árbol estaba parado aquel hombrecito. Tenía las orejas largas, la cara arrugada, una nariz larga y me llamaba con su mano. Me quedé inmóvil. Lo que mi primo me había dicho era cierto. Lo estaba viendo con mis propios ojos. No me podía mover. De repente el hombrecito de manera muy rápida se movió entre los árboles. No sé cómo, pero salí corriendo. Llegué donde mi mamá llorando. No podía hablar. Estaba muy asustado. Todos me preguntaban qué me había pasado, pero yo no quería decirles nada, pues no me creerían. Mi madre me llevó a dormir para que descansara. Me acosté en la habitación con mi primo. Era la última noche que pasaríamos en esa finca antes de regresar a casa. Esperábamos que la noche terminara pronto. Pero mi primo se despertó, me dijo que había sentido que mi tía lo estaba llamando desde afuera. Nos asomamos por la ventana y el hombrecito estaba parado detrás del árbol. Nos miraba fijamente y nos llamaba. Nos acostamos de nuevo muy asustados. Nos tapamos con la cobija. Ambos estábamos temblando. No había nada que pudiéramos hacer. No podíamos gritar. Solo quedaba dormir. Al día siguiente regresamos a Medellín. Y nunca más volvimos a hablar de esto con nadie.